Por lo tanto, ahora sí que entran y entran con bastante importancia. Por lo tanto, vamos a partir viendo un video y de ahí vamos a retornar, ¿cierto?, al periodo 52-73. Y como les decía, espero que me dé el tiempo para terminar ahora en la mañana y no tener que reunirme con ustedes en la tarde con el periodo 73-90, ya que es 73-2000 en realidad, que hasta ahí voy a hacer el corte del queque con la materia. Porque en realidad los últimos gobiernos de Bachelet y Piñera es difícil que los consulten, dado que la prueba, chiquillos, no se hace a veces el mismo año, sino que se recogen preguntas de años anteriores. Por eso, o sea, de épocas anteriores, eso quiero decir. Vamos entonces a partir al tiro con el video. ¿Ven el conito, cierto? Sí. Ya, Sí. démosle entonces. Golpe militar en Chile. Tengo fe. En Chile su destino superará otros hombres. Este momento gris y amargo, y mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre aquí. Tengo la certeza de que el edificio no será en vano. El presidente Allende muere en La Moneda. Perdón, chiquillos, al tiro retomamos del principio. Comerciales. Golpe militar en Chile. Tengo fe. En Chile su destino superará otros hombres. Este momento gris y amargo, y mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre aquí. Tengo la certeza de que el edificio no será en vano. El presidente Allende muere en La Moneda. Cae el primer gobierno socialista electo del mundo. Postales, un aporte al bicentenario. Ya, preferí ponérselo de nuevo porque me vinieron justo a interrumpir cuando estaba yo hablando con ustedes, pero la época que vamos a tratar, ¿cierto? Es una época, como les decía, complicada, no por, a ver, no por, digamos, eh, más allá de los hechos que pasaron, sino que también es bastante complicada por las interpretaciones, ¿ya? Es muy difícil, ¿cierto?, frente a algunos temas de la historia, ser, digamos, objetivo. Entonces, desde esa perspectiva, es bien probable que hablemos sobre hechos que también están vinculados con nuestra propia historia. Ahora, la materia que estamos revisando, ¿cierto?, ya es la última de la prueba y que tiene relación con el comportamiento de Chile durante la Guerra Fría. Ustedes más o menos ya saben lo que fue la Guerra Fría, ¿cierto?, entendiendo como un conflicto que fue más que nada ideológico. Fueron dos ideologías las que se enfrentaban, ¿cierto? El capitalismo estadounidense por un lado y esta defensa, ¿cierto?, de la democracia liberal que venía desde el siglo XIX, ¿cierto?, pero con algunas libertades ampliadas, como por ejemplo ocurrió con el tema de la mujer, pero también tenemos aquí el otro polo, ¿cierto?, muy importante que se había constituido especialmente desde la década del 30 y que había alcanzado mucha potencia con la Segunda Guerra Mundial, que fue, ¿cierto?, el socialismo marxista de la Unión Soviética. Por lo tanto, y ambas ideologías, ¿cierto?, son absolutamente contrarias. Por ende, era obvio que su relación durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo considerando que las dos fueron ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, no iba a ser buena. Y eso llevó al mundo, ¿cierto?, para ir conectando con la materia, a una bipolaridad. ¿Qué significa esto? Que intentaron, ¿cierto?, y en realidad lo lograron dividir el mundo en dos esferas de poder.
una pro Estados Unidos, una pro Unión Soviética. En el caso de Chile, hay que recordar que Chile al principio se alió a Estados Unidos o se alió al tiro a la Unión Soviética. Perdón, profesora, ¿en qué año se está refiriendo más o menos? Me estoy refiriendo a la segunda mitad del siglo XX, es decir, a partir del 47, 48 aproximadamente. Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y cuál fue la primera expresión del alineamiento de Chile con Estados Unidos? Eh, Es una ley y la vimos el otro día. la ley maldita, la de... La ley maldita. Claro. La reforma agraria, a ver, ¿estuvo vinculada a la dinámica de la Guerra Fría? Sí. Pero hay que recordar que Chile hace la reforma agraria producto del financiamiento que Estados Unidos le otorga, que es, ¿cierto?, esta famosa Alianza para el Progreso, que en el fondo fue una entrega de dinero de Estados Unidos a propósito de lo que había ocurrido recientemente con Fidel Castro. Ahora, es la ley maldita primero, ¿ya? O la ley de defensa permanente de la democracia, como quieran ustedes decirle. ¿Por qué? Acuérdense de algo que les dije la clase anterior, que eso decretó, ¿cierto?, que el Partido Comunista era declarado ilegal. Y no solamente eso, porque significó el exilio, ¿cierto?, de un montón de personas que eran comunistas, además de todo, de borrarlos de los registros electorales, es decir, negarles cualquier posibilidad de legalidad como el partido político. Desde esa perspectiva, Chile, en este periodo, exactamente, Karen, fue en el gobierno de González Videla, ¿ya? ¿Por qué es relevante? Porque en el fondo Chile va a tener el mismo drama que todo el resto de las naciones latinoamericanas, ¿ya? ¿Cuál va a ser ese drama? Básicamente, lograr, ¿cierto?, que toda América se pusiera en manos de Estados Unidos. Chile al principio va a hacer caso, va a ser muy obediente, como hablábamos recién, pero la década de los 50 y en particular de los 60, Chile también va a sucumbir a la dinámica latinoamericana. ¿Cuál? Específicamente lo que ocurre a partir de la Revolución Cubana de 1959. A eso le vamos a agregar algunas reformas que hizo, en particular el primer gobernante que ustedes ven en la diapositiva, que es Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuál va a ser la reforma más notable que va a tener Carlos Ibáñez del Campo? Básicamente, la eliminación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. ¿Por qué esto es importante? Porque le va a permitir al comunismo de nuevo articular fuerza y va a llegar bastante, digamos, unificado para la elección de Salvador Allende, ¿cierto?, en los 70. Ahora, dentro de los gobernantes, ¿cierto?, de este periodo, vamos a partir con el que es llamado el representante del populismo, don Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué es el populismo? Para sintetizarlo, porque lo tengo un poquito más adelante, es una estrategia política que apela a los sectores populares. Es decir, busca llegar a los sectores más desposeídos de la población para tenerlos como base de gobierno. Ahora, ¿por qué Ibáñez es el representante del populismo? Porque tiene varias características como nosotros vamos a ver, entendiendo que la primera que define el populismo es particularmente su independencia política. ¿Ya? Ahora, con esto lo llevo a recordar lo que planteó Ibáñez. En el segundo gobierno de este señor, que por cierto fue electo fundamentalmente por la presencia femenina, este señor plantea el uso de la escoba. ¿Qué es lo que hago yo con una escoba habitualmente, chiquillo? En mi caso, mi mamá me pegaba con la escoba. Hablemos del uso normal y tradicional de la escoba. Yo barro, ¿cierto? Y todos deberíamos barrer con una escoba. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué Ibáñez usaría una escoba? Súper concreto. Ibáñez usaba una escoba porque él, como parte de su segunda campaña, él decía que en el fondo en Chile lo que había que barrer era la politiquería y los políticos. Por lo tanto, Ibáñez, lo primero que plantea es que él no es un político tradicional, obviamente, y entre paréntesis desconociendo todo lo que había tenido hacia atrás. Y en segundo lugar, él, ¿cierto?, su propaganda fue, en el fondo, considerarse como el mejor representante de este grupo político, este grupo de personas que ya no estaba contenta con los políticos tradicionales, con la política tradicional. Por lo tanto, su propuesta fue hacer un gobierno de unidad nacional con gente de todos los sectores políticos
y por otro lado, él manteniendo su independencia. Con este gancho que ya señalaba cierta crisis dentro de la política chilena, Ibáñez logra ser electo por segunda vez. Ahora, le va relativamente bien en cuanto a obras, pero no le va muy bien en cuanto al clima político ni al clima económico. ¿Por qué razón? Porque en el tema político, digamos, como no tenía apoyo de los partidos en términos generales, en algún minuto gobernó con la izquierda, en otro minuto gobernó con la derecha, sin embargo, no logró articularse muy bien con ninguno de los dos. ¿Ya? De hecho, terminó siendo prácticamente odiado por todos los partidos políticos. Y por otro lado, a este señor, chiquillos, también le toca enfrentar la crisis del modelo ICI. Este último punto es bien importante porque se tiende a pensar que, que desde el gobierno de Allende venía la crisis, y eso no es correcto. Los primeros signos de la crisis salieron ahora, ya en el periodo de Ibáñez. Ello no obsta de que Ibáñez haya hecho obras bastante buenas. La primera fue, ¿cierto?, en el año 55, la creación del Banco del Estado. ¿Por qué es importante el Banco del Estado? Porque el Banco del Estado por fin iba a lograr un propósito bien importante: darle cobertura crediticia y bancaria a sectores que tradicionalmente estaban afuera de eso. ¿Ya? Es decir, los bancos tradicionales no cubrían, por ejemplo, a los sectores, a los obreros, por ejemplo, o a la gente más pobre de la población. El Banco del Estado fue diseñado para esa razón, chiquillos, y hasta el día de hoy se supone que se debiera ser su norte. Por eso, de hecho, en la actualidad, a pesar de que ya no se llama Banco del Estado, sino que Banco Estado, tiene la mayor cantidad de clientes en el país. Ese era su objetivo, ¿ya? Tener, digamos, clientes con situación económica que fueran rechazados por otras instituciones Y, bancarias. profesora, creo que ¿Sí? también otro elemento fue la lucha contra la inflación para manejar la política monetaria. Además, iba en paralelo a la función, o sea, no a la función directa del Banco Central, pero sí, digamos, que hubiese un banco desde el Estado que pudiese también entrar por decirlo así, a controlar de mejor manera a la población que era sujeto de crédito. Sí, en ese sentido tiene razón David. Ese fue el otro gran objetivo del Banco Estado. Por eso la cobertura en general, chiquillo, universal que hace el Banco Estado, ya ese es su origen. Y es, como les decía, una medida de Ibáñez. También Ibáñez creó en su periodo de gobierno la Corporación de la Vivienda, para darle o intentarle dar solución, ¿cierto?, a lo que fueron las poblaciones callampa, que habláramos nosotros en la clase anterior. Esto porque Ibáñez estaba consciente de que esas poblaciones no eran precisamente lugares con gran habitabilidad. Por lo tanto, intentó, ¿cierto?, mediante una política de ayuda por parte del Estado, para que muchas de esas personas pudieran dejar estas poblaciones callampa y pudiesen, ¿cierto?, habitar las nuevas viviendas que el Estado estaba construyendo. Sin embargo, se encontró con un obstáculo no menor: la resistencia en algunos casos de las personas de salir de esas tomas de terreno, esas poblaciones callampa, y por otro lado también que también esa ayuda tenía ciertos requisitos que no todos podían cumplir. Por lo tanto, no fue tampoco del todo útil. A esto debiéramos agregar, como decía anteriormente, la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Ahí te corrijo, Karen, porque la ley de Macetero es de Jorge Alessandri y es la primera fase de la reforma agraria. Pero ya vamos a ir a hablar, de hecho, del señor Alessandri. Ahora, también, digamos, con esto les decía, ¿cierto?, al eliminar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, permite la articulación de nuevo del comunismo, ¿cierto?, en Chile. Y de hecho que se va a constituir después en el FRAP y finalmente en la Unidad Popular, como vamos a revisar. Ahora, también hay que mencionar que Ibáñez hace algo muy importante también en ese mismo año. En el año 58 crea la cédula, digamos, electoral obligatoria. ¿Por qué era importante esto? Porque por fin le va a poner el cascabel al gato a un problema que había desde hace mucho tiempo, que era el cohecho, fomentado en parte porque como no había un carnet que distinguiera a todas las personas, no faltaba el que pudiese votar 2 veces. Por lo tanto, para eso se creó,
ya la cédula única electoral, en definitiva, lo cierto es que contribuía a tener mejor manera de identificar a las personas y por lo tanto evitar que una persona votase 2 veces y con eso enturbiar, ¿cierto?, las elecciones. Por lo tanto, era un punto importante. Ahora, haciendo eco de algunas demandas del mundo campesino, este señor también creó la ley de salario mínimo campesino, entendiendo que en esta época, ¿cierto?, los campesinos ya empiezan a pedir, digamos, que su sistema de trabajo cambie. Hay que recordar que eran inquilinos, por lo tanto habían pasado décadas y generaciones sin recibir sueldo. Por ende, ellos aspiraban a tener también, como ya le había pasado a otros trabajadores del país, ciertas demandas, ciertos, digamos, derechos mínimos esenciales. Y en ese sentido, por ejemplo, Ibáñez avanzó. ¿Ya? Ahora, eso ya en cuanto a Ibáñez. Ahora, Ibáñez intentó darle solución al problema del modelo ISI y para eso contrató una misión, ¿cierto?, estadounidense que había ya funcionado en Perú. Esa, digamos, misión fue la misión Klein Sachs. Ahora, es bien especial esta misión Klein Sachs porque en definitiva lo que intentó, ¿cierto?, era en estricto rigor liberalizar el mercado. Es decir, lo que le propuso la misión Klein Sachs, chiquillos, no fue otra cosa más que salir un poquito del rango que habían establecido en el modelo ISI, darle mayores, digamos, libertades a los empresarios para el emprendimiento. Por otro lado, reducir un poco las ayudas, digamos, sociales y de esta forma evitar algo que ya estaba ocurriendo. ¿Qué cosa era específicamente? El sobreendeudamiento que estaba teniendo el Estado. Por lo tanto, ya era un paso que apuntaba, ¿cierto?, a lo que era, digamos, algunos lo señalan como las bases del neoliberalismo en Chile. Esto porque la misión Klein Sachs estaba relativamente inspirada en los planteamientos de algunos pensadores que eran ya los primeros antecedentes en materia del neoliberalismo, como era, por ejemplo, Friedrich von Hayek. Por lo tanto, algunos dicen que desde ahí empezó a entrar la idea en Chile del neoliberalismo. Pero en estricto rigor, lo cierto es que la misión Klein Sachs le propuso a Ibáñez abandonar los rasgos principales del modelo ISI. ¿Ya? Por lo tanto, intentó, digamos, aplicar algunas de estas medidas, pero no con el éxito esperado. Por lo tanto, la crisis siguió existiendo. Ahora, eso en cuanto a Ibáñez. Hablemos ahora de estos 3 próximos gobernantes, de Alessandri, Frei y Allende. Esta es la etapa donde ustedes en el colegio les hablaron de los gobiernos estructurales. Profesora, para terminar con la etapa de Ibáñez, hay que recordar que eso tuvo como consecuencia, con la famosa comisión que vino, liberalizar el costo del pasaje de micro y generó lo que se conoció la batalla de Santiago, que es lo equivalente a lo que nos pasó en la explosión social. Así es, de hecho, tienes razón, se cuenta poco de eso, pero lo cierto es que una de las medidas fue el pasaje y eso generó un estallido social notable en Santiago. ¿Sí? En Santiago, Valparaíso, Concepción. Así es, en las 3 Fue grandes debido ciudades. por el alza del pasaje y una de las cosas se inició por los estudiantes, tanto de la secundaria como de la universitaria. Profe, ¿y esa fue la revuelta de la Chaucha? No, la revuelta de las esa fue Chauchas la anterior. 17. La de las Chauchas fue antes, fue en el gobierno González Videla. Y esa fue específicamente porque los escolares pagaban con chaucha, que eran, digamos, los céntimos en definitiva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que como le subieron el pasaje, los estudiantes dejaron la escoba y después de casi prácticamente una semana de movilizaciones, el gobierno de González Videla echó pie atrás. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque ese fue el primer choque importante que tuvo con los comunistas, porque le echó la culpa, de hecho, a las juventudes comunistas lo que estaba ocurriendo. Porque después de eso vino una huelga de los obreros, vino una huelga de los mineros. Entonces, la verdad es que esa fue un tema anterior. La batalla de Santiago fue bastante más potente porque ya había una conflictividad económica. Profe, ¿y todas esas revoluciones y huelgas fueron antes o después de la ley maldita? No, la Chaucha fue, si mal no recuerdo,
47, Fue, profesora. no, fue el 49. Estoy casi 49. segura que fue el 49. Sí. De hecho, Es si que mal no recuerdo, fue el 49. sí, Dale nomás, David. una de, las Mientras, cosas, una de las cosas que influyó referente a la de la chaucha fue que en ese tiempo, acá en Chile, había una suerte de, ¿cómo se le llama? De racionamiento debido a la Segunda Guerra Mundial de muchas cosas, de alimentos y todo, y generó un problema de carácter social. Y lo otro, el problema de transporte, porque en ese tiempo la red de locomoción no era como que la que conocemos hoy día. Si uno se critica por el Transantiago, solamente una parte neurálgica de así la es. población tenía acceso a transporte, y el hecho de aumentarla generó, ya estaba mal la situación debido al problema de racionamiento que venía por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Yes. nosotros no participamos en la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos vimos perjudicados porque fue un esfuerzo de guerra de todo el mundo. Y ese generó una sensación de desconformidad que generó la revolución de la chaucha. Y Así en el es. año 58, y de igual manera fue muy similar, el costo de la vida y todo, y esto fue como la mecha que hizo, o sea, el fósforo que armó todo este tema. Yo lo sé Ya. muy bien porque mi padre, en esa época, mi padre era marino, y en esa época él me contó después, años, que tuvieron que ellos salir a proteger a carabineros, porque los carabineros no pudieron salir más a la calle. Se vieron ya, ya era, no, tuvieron que irse a meter a sus cuarteles y tuvieron que salir ejército y armada. Es que de hecho fue, a ver, el de la chaucha no fue tan potente como el del 58, pero de hecho sí, David, es en agosto de 1949. ¿Ya? Es en el 49, de hecho, la huelga de la Ya. chaucha, y fue después, por lo tanto, la ley maldita, porque la ley maldita es del de 48. Entonces, esta fue más o menos un año después. Ahora, la huelga de Santiago fue bien potente, chiquillos, porque efectivamente, como bien menciona David, tuvo que salir el ejército, cosa que en revueltas anteriores el ejército no salía más o menos, si la memoria no me falla, desde la década del 30, porque esa función ya la había tomado Carabineros. Carabineros ya intervenía activamente en las protestas. Pero fue de tal potencia el estallido en esa época que tuvo que salir las Fuerzas Armadas, tuvo que invocarlas dentro de su facultad del presidente de la República. Ahora, eso daba cuenta de que de un malestar social que estaba también vinculado con una crisis económica que ya estaba iniciando, que era, como decía anteriormente, la crisis del modelo Easy. Y esas demandas y esas manifestaciones se van a hacer más potentes en la década de los 60 y de los 70, derivados y estimulados ¿por qué? Por la transformación cultural, por la intervención de los jóvenes que ya en Chile habían entrado desde la huelga de la chaucha, pero que en los 60 y en los 70 van a pedir otras cosas como la democratización incluso de la educación. De hecho, de ahí vamos a hablar del tema, digamos, de lo que fue, por ejemplo, la toma de la Católica en el 67. Entonces, ahí tenemos ya algunas transformaciones sociales que van a ser súper potentes. Ahora, en esa época no se hablaba en estricto rigor de estallido social, no es como ahora, pero sí se hablaba de manifestaciones, jornadas de protesta, etc. Ahora, de hecho, los militares no salían desde la década más o menos del 30 al 40, o sea, habían abandonado esa función, pero por el peso de la revolución que había en ese periodo no les quedó de otra más que salir. Ahora, yo arriba les puse, dale nomás, Sergio, pregúntame nomás. Yo les puse ahí los gobiernos estructurales. Dale nomás, pregúntame. No, era consulta sobre igual el contexto social de todo esto. En el 53, si bien es cierto, en la Revolución Cubana, estos grupos como revolucionarios que igual influyen en los movimientos sociales de Chile, no salen sino como hasta más adelante, no se ven como en las protestas de Santiago de este periodo. Mira, en estricto rigor, los movimientos revolucionarios en Chile, con efecto de la Revolución Cubana, se ven hacia mediados de la década del 60. De hecho, el primero que está documentado en este caso es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Por qué? Porque el MIR, de hecho, se crea en ese año y, de hecho, como dato importante, uno de los creadores del MIR es precisamente un sobrino de Allende, Andrés Pascal Allende. El papá ¿Ya? de Mandalorian. Eso dicen. Sí, muy chiste, sí. El hecho es que aparecen en lo formal a mediados de la década del 60. Es decir, Chile no era, digamos, en estricto rigor todavía sujeto de eso. Era más bien un movimiento social crítico, pero no necesariamente estaba asociado a una política partidista todavía. Ya después, cuando aparece el MIR, cambia un poco el escenario.
No sé si con eso les aclaro la duda a todos los que preguntaron. Sí, profe. Ya. Ahora, los gobiernos estructurales, que son, chiquillos, para que entiendan muy bien el concepto, Alessandri, Frey y Allende, van a tener esa característica porque los tres coinciden en un punto, en que la sociedad necesita cambios, se necesita atender a las demandas de la ciudadanía, pero lo van a hacer desde ideologías distintas. ¿Por qué? Porque Alessandri va a representar el proyecto de la derecha, Eduardo Frei va a representar el proyecto del centro político, o que lo que era, ¿cierto?, la democracia cristiana en la época, y Allende va a representar el proyecto de la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, van a ser desde diferentes órbitas, van a tratar de resolver el problema. Ahora, en el caso de Alessandri, van a estar hablando con él, Alessandri Rodríguez, no se vayan a confundir con Arturo Alessandri. Jorge Alessandri Rodríguez es el último presidente de derecha escogido antes de Sebastián Piñera. ¿Ya? Por eso, digamos, Piñera en ese sentido el 2010 marcaba un punto importante. Y además porque Alessandri era independiente por la derecha, ¿ya? Es decir, era un tipo que tenía simpatías con la derecha, pero lo cierto es que no era un miembro, digamos, activo en términos de partidos políticos. Sin embargo, fue apoyado por el Partido Nacional. Eso es un punto importante que hay que reconocer. Ahora, Alessandri, por esta característica que tenía, fue que en su gobierno se llamó el gobierno de los gerentes, porque quienes lo acompañaron en su gobierno fueron personas que no estaban tan metidos activamente en política, pero sí tenían una formación, digamos, de ingeniería y habían estado trabajando durante mucho tiempo en industrias de diferentes rubros. Por lo tanto, era un gobierno que le puso más énfasis en lo técnico que en lo político, ¿ya? Ahora, ¿por qué reconoció a Alessandri? Porque de los tres gobiernos fue el que logró frenar de mejor forma la crisis económica, ¿ya? Es decir, todo lo que no logró Ibáñez, logró ponerlo en regla, digamos, o frenarlo al menos Alessandri. ¿Cómo lo hizo? Obviamente liberalizó un poquito el mercado, le dio, digamos, más chance a las empresas para empezar a producir, y además este señor tuvo que reconstruir el país derivado de que a él le tocó el terremoto más grande en la historia de Chile, que fue el de Valdivia, ¿cierto?, en el 60. Ahora, también a Alessandri le vino a favor el hecho que Chile jugara el Mundial de 62. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el Mundial de Fútbol, ¿cierto?, siempre atrae personas, por lo tanto pudo incentivar el turismo, ¿cierto?, y el mercado en esa época. Ahora, también a Alessandri Rodríguez se le reconoce como el gran estimulador para que existiese la TV abierta. Y en parte, chiquillos, eso fue por el Mundial de Fútbol. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque evidentemente hasta ese minuto existían de hecho canales de televisión, pero eran canales de televisión universitaria. Es más, UCB Televisión fue el primer canal, pero resulta que ese canal era de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por lo tanto, para que la gente pudiese ver de mejor manera el mundial, ¿cierto? Y poder, digamos, llegar a más personas, fue que se implementó la idea de hacer las señales abiertas para todas las personas. Obviamente, ustedes comprenderán que los televisores en esa época baratos no eran, pero de todas formas, la gente se arreglaba, ¿cierto?, para ver estos partidos, porque lo que se hacía, y esto se lo pueden preguntar a su abuelo, lo que se hacía en la época era arrendar la tele, cosa que la gente, ¿cierto?, pudiese ver telenovelas, partidos de fútbol, ¿cierto?, entre otras cosas. Por lo tanto, parte, ¿cierto?, la televisión abierta en ese periodo. Ahora, este señor también es reconocido por la ley de maceteros que mencionaba delante la Karen. ¿Por qué? Porque con este programa de la Alianza para el Progreso, ¿cierto?, Chile acepta el dinero que Estados Unidos, digamos, ofreció. Y finalmente, exacto. Y finalmente Alessandri dice, bueno, tenemos que hacer cambios porque además incluso ya los mismos economistas le habían sugerido que había que cambiar o regular la posesión de la tierra en Chile, que era el gran problema. Por lo tanto, Alessandri dice, bueno, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar a cambiar, ¿cierto?, la posesión de la tierra, o sea, las posesiones de la tierra en Chile, y por lo tanto, empieza con la primera reforma agraria, o la primera fase de la reforma agraria, como quieran ustedes decirle. Ahora,
¿Por qué se le llamó ley de macetero? Porque Alessandri no quiso pelear, digamos, con los grandes empresarios y por lo tanto no se metió, chiquillo, a expropiar territorio. ¿Ya? No lo hizo como lo hizo Frey y no lo hizo como lo hizo Allende, sino que simplemente lo que hizo Alessandri fue, más que nada, dividir las tierras que habían del Estado y además, por otro lado, también tocó pequeñas propiedades de empresarios privados. Por lo tanto, para no levantarse tanta polvareda, decidió hacer una reforma, digamos, muy acotada, muy limitada. Y como las tierras obviamente eran muy chicas, la gente peyorativamente le puso reforma de macetero. ¿Ya? Fue más que nada por eso, fue una crítica a lo que hizo al primer intento que hizo Alessandri. Sin embargo, se declara como el inicio de esta reforma porque en la práctica lo que va a hacer Frey y después Allende va a ser profundizarla. De hecho, chiquillos, para efectos de la prueba, esta es la única reforma que fue común a los tres. ¿Ya? Ustedes dirán con distinto énfasis, pero fue común a los tres, para que más o menos tengan ustedes eso claro. Ahora, esto en cuanto a Alessandri. Ahora, me había olvidado un detalle bien importante. En esta época, Allende ya era candidato. Allende compitió el 52, el 58, el 64 y sale electo el 70. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo estuvo más cerca de lograr la elección? Estuvo muy, pero muy cerca de haberlo logrado el 64. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué sale Frey? Por un hecho que es bastante desconocido quizás para algunos de ustedes, que se llama el naranjazo. No sé si algunos de ustedes se los contaron en el colegio. El naranjazo. Profesora, pero me quedas callado. Sí, a mí sí. Ya. A mí ¿Por qué? sí. Me lo imaginaba. ¿Por qué es importante? En esa época la Unidad Popular, chiquillo, no se llamaba Unidad Popular, se llamaba FRAP, que después vamos a aplicar las diferencias. Pero resulta que en ese año hubo elecciones de alcaldes y salió un señor llamado Óscar Naranjo como alcalde en Curicó. ¿Cuál era el problema? Que Curicó era una comuna, uno de los bastiones de la derecha que existía en esa época. Sin embargo, Óscar Naranjo era alcalde del FRAP. Por lo tanto, cundió la alarma colectiva, ¿cierto?, en los sectores de derecha, porque en el fondo se había salido un alcalde que fuese del FRAP en una comuna que era de derecha, como en el caso de Curicó, perfectamente podía extenderse para todo Chile. Por lo tanto, decidieron, ¿cierto?, enfocar los apoyos al candidato que ellos sentían era el menor peligro, que era en este caso Eduardo Frei Montalva y que representaba, ¿cierto?, a la democracia cristiana. Por esa razón termina saliendo Frei y no termina saliendo Allende. Pero lo cierto es que estuvo bastante cerca en esa época de lograrlo. ¿Ya? Ahora, Eduardo Frei, chiquillos, representa al proyecto de centro político, a la democracia cristiana. Era un proyecto, chiquillos, la democracia cristiana fue sumamente ambiciosa, porque su proyecto era a 30 años. Y se suponía que Eduardo Frei iba a dejar el inicio, ¿cierto?, para que los demás, digamos, gobernantes pudieran también ser de la democracia cristiana y pudieran continuar su obra. Lo cierto es que Eduardo Frei Montalva generó un programa bien ambicioso que era con la frase, digamos, revolución en libertad. Es decir, Frei ya venía con la idea de hacer reformas profundas al sistema político, económico y social, pero obviamente respetando la institucionalidad, ¿cierto?, vigente. Es decir, no estaba en la cabeza de Frei, digamos, cambiar, por ejemplo, una constitución. Por ende, sí estaba convencido Frei de que en estricto rigor el Estado tenía que tener una intervención en la economía para darle solución, y en la parte social, ¿cierto?, para darle solución a las inquietudes y apetitos sociales que tenía la población chilena en esa época. Por lo tanto, Frei, digamos, una de las primeras cosas que hace es profundizar la reforma agraria. Es decir, Frei empezó las primeras expropiaciones de territorio. Esto fue, obviamente, ustedes comprenderán, muy mal visto por la derecha, porque, en definitiva, era una traición a lo que ellos pensaban, porque habiéndole dado el apoyo, ¿cierto?, que es lo que hizo Frei, digamos, en definitiva, le expropió igual algunas tierras.
No lo hizo a la misma velocidad, obviamente, que Allende, pero sí hizo, digamos, una expropiación de tierras que fue relativamente importante. También, además, fue mal mirado por los estadounidenses porque Frei plantea un tema que ya venía conversándose hace mucho tiempo. ¿Cuál? Evitar el mismo error que había tomado Chile con el salitre. Es decir, no darle todo completamente, ¿cierto?, a manos extranjeras la explotación de los recursos estratégicos. Por lo tanto, lo que hace Frei es básicamente intentar, ¿cierto?, dejar la mayor parte de la producción en manos chilenas. A eso se refiere, por lo tanto, la famosa chilenización del cobre. Es decir, que un 51% de la gran minería del cobre quedará en manos chilenas. Pero el proceso de nacionalización del cobre, profesora, empezó en la década de los 50. Empezó en los 50, exactamente. Y era un tema que ya venía tomándose, como bien dices tú, David, pero lo cierto es que el que empezó a poner el cascabel al gato fue Frei. Indudablemente fue Frei. Ahora, dale nomás, David. Por el ministro de la época que logró, que después también fue ministro en el gobierno de Frei, el Alejandro Ale. Alejandro Ale. Y entre las cosas que fue un privilegio, yo estudié con unos nietos de Alejandro Ale, y una vez me mostró el documento de nacionalización del cobre, que lo tenía guardado en una caja fuerte en la casa en ese tiempo, de su abuelita. Y era emocionante ver el documento, sí, es lo que más, el mayor regalo que tiene la familia. Claro, es que de hecho, como de 20, 30 años. Y una de las cosas que se destaca, que a los norteamericanos se les pagó todo lo que ellos invirtieron, lo que ellos cobraban por la empresa, se les pagó peso a peso. Aquí no hubo nada que se les robó, todo se les pagó tal cual, como se debía hacer. Exacto, Gracia no les hizo en todo caso, pero Chile, a diferencia, por ejemplo, Frei, a diferencia de lo que hace Allende, hace un pago más rápido. ¿Para qué? Para evitar que la reclamaran. Porque la reforma que va a hacer Allende va a ser distinta, porque el pago es a largo plazo, entre otras cosas. Lo que hace Frei, digamos, es bastante más inmediato, como bien dices tú. Ahora, ese debate venía dándose desde la gestión de Alex como ministro, pero lo cierto es que el que le pone el cascabel al gato definitivamente es Frei, y consigue los apoyos en el Congreso para eso, y eso fue una medida que dio bastante que hablar en América Latina, porque nadie se había atrevido hasta esa época a hacerlo. Ahora, también se Frei... dice que el voto de la derecha fue debido a la reforma agraria. Como la reforma agraria fue un asunto fomentado por Estados Unidos, la derecha votó a favor de la reforma. Las empresas norteamericanas no habían quedado contentas con eso. Así es. Y de hecho, es que ya había una relación profunda entre la derecha chilena, digamos, y Estados Unidos. Ahora, lo cierto es que de todas maneras, Frei saca adelante esa reforma, que era muy, muy importante, como les decía, y por lo tanto, Chile se hace cargo de un recurso estratégico que en esa época ya era llamado, chiquillos, para que no crean que es de ahora, el bolsillo de Chile. Ahora, lo que les voy a comentar ahora no les va a gustar mucho, pero se los tengo que comentar porque la culpa la tiene este señor. El señor Frei también hizo una reforma educacional sumamente importante, que es la del año 66, y es una de las grandes reformas de la educación en términos contemporáneos. ¿Por qué es importante? Porque con esta reforma ya se estructuran 12 años de escolaridad. Es decir, Frei ya toma la enseñanza media como algo, digamos, obligatorio. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque una de las grandes demandas que tenía la sociedad en la época era poder seguir estudiando. Muchas de las familias tenían que retirarse los estudios porque no había dinero para seguirlos pagando. Por lo tanto, decidió ampliar la cobertura y además, aquí viene el otro tema, y además hizo y exportó un sistema, bueno, más bien dicho, importó un sistema que venía de Estados Unidos para poder darle cabida a los estudiantes a la educación superior, basado en unas pruebas que Estados Unidos tiene hasta el día de hoy, que son las SAT 1 de lenguaje, SAT 2, digamos, de matemática, y otras que tiene también por especialidad científica y humanista. Este señor se las trajo a Chile con el nombre de Prueba de Aptitud Académica. Porque antes era un tongo el Exactamente. Y de hecho... Ustedes critican la PTU,
eso era un tonto, porque antes ustedes tenían que hacerlo con una comisión, ¿cómo es el bachiller? Así es, y Entonces, de ¿qué pasaba? dale nomás, David. Había mucha reguerín mi papá conoce a tal profesor académico, entonces cuando tú estabas entrando a dar el examen ya estabas como casi listo, y era muy poco transparente. Y de hecho, esta se vino precisamente a resolver esos temas de que los cupos fueran para realmente que los merecían. Y les cuento otra salvedad. La PAA antes se daba antes de terminar cuarto, no como ustedes que la dan, por ejemplo, ya salió. El hecho es que gracias a este señor, ustedes todos los años se estresan, se lo deben a él. Él fue el que trajo la idea y que obviamente la idea se ha mantenido con otros nombres, pero se ha mantenido al fin y al cabo, ¿cierto? Y con otros énfasis, digamos, no tanto en el conocimiento puro, sino que en las habilidades, pero la idea la trajo él, por si Pero, acaso. profesora, Se lo deben a él. pero hay una cosa así que yo rescato del sistema, que fue mucho más democrático que lo que había antes, porque no sé si ustedes sabrán, chicos, pero antiguamente no cualquiera podía postular a la católica. Tú Sí. podías tener las notas, pero te hacían hasta, digamos, por origen social. Y eso sucedía antiguamente, antes de la prueba de actitud lo que vino fue a emparejar la cancha en ese sentido, que cualquier joven, ya sea de clase media baja, de clase media alta, o pudiera entrar de igual manera a la universidad, porque antes no ocurría. Exacto. Había unos filtros que te prohibían hacer eso. Ahora, lo cierto es que la prueba no sería un tan mal sistema, espero que no me tiren arena, si las brechas de educación no fueran tan altas. Si tuvieran toda una educación pareja, la verdad que sería un sistema bastante más atractivo. El tema aquí son las brechas, las grandes y enormes brechas que hay en desigualdad en cuanto a cobertura de educación, infraestructura y espacio, por ejemplo, para estudiar. Ahora, el hecho es que se lo deben a él, por si acaso. Si quieren darle una visita, está en el cementerio general, ahí lo van a poder ir a visitar ustedes, si es que cuando tengan tiempo, ¿cierto? Darle unos cariñitos al caballero. Pero bueno, el hecho es que, para que no todo sea malo, no estoy diciendo que vayan no vayan a profanar la tumba, no estoy diciendo eso, pero si quieren ir a descargarse con el caballero, ahí lo van a encontrar. Pero, profesora, hubo un ¿Sí? elemento súper bueno que lo rescatan simplemente la gente mayor, que cuando él llegó a poner las escuelitas en los campos, porque antes no existía eso, incluso se ganó la antipatía de los grandes dueños de fondo, porque le están quitando la mano de obra barata porque le están enseñando a leer y a escribir a la gente, y lo decían así como enojados, o sea, en los medios. Es que de hecho, como bien dices tú, David, dentro del programa que hizo Frey, y antes que se me vaya la idea, también lo que hizo Frey, que fue sumamente importante, chiquillo, no solamente hizo esto, sino que equipó las escuelas rurales, aumentó la cobertura en los campos, que era una demanda obrera de hace décadas atrás, y además, chiquillo, estimuló la participación ciudadana con este programa de promoción popular, ya que se me había ido a contarles, pero que es muy importante. Lo que Frey quería era aterrizar la democracia a la base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él decía que la ciudadanía tenía que participar y para eso creó dos instituciones que una de ellas subsiste hasta el día de hoy, las juntas de vecinos y los centros de madre. ¿Ya? De hecho, los centros de madre, después, digamos, la época de la señora Lucía, ¿cierto? La transformaron en una fundación que era SEMA Chile, pero la idea fue de Frey. Y eso se hizo, como les decía, para poder hacer que la gente participara. Ahora, Frey también estaba decidido a darle un segundo aire al modelo EASY, y para eso, chiquillos, cambió el modelo de regionalización. De hecho, en la idea de Frey, quería crear ciudades que fueran polos de desarrollo, es decir, que concentraran la producción industrial, la producción comercial, por ejemplo, para hacerlas más atractivas a las pequeñas localidades y de esta forma incentivar el comercio y hacer, obviamente, dinamizar la economía. Sin embargo, la creciente inflación que iba afrontando el Estado chileno hizo difícil, digamos, tener esto. Por lo tanto, chiquillos, ya había una crisis económica galopante cuando llega Allende al poder. ¿Ya? Otra cosa es que con él haya terminado de explotar, pero el hecho es que ya venía una crisis galopante. Ahora, Allende obviamente representa el proyecto de la izquierda en Chile. Era un proyecto bastante revolucionario porque la izquierda en el mundo, a ver, era muy mal mirada por muchos sectores, especialmente de derecha, y algunos del centro político, porque todos los regímenes de izquierda o declarados de izquierda habían llegado todos por vía, digamos, revolucionaria.
Ya ustedes saben la historia de lo que pasó en Rusia, saben lo que pasó con Fidel Castro, saben lo que pasó, digamos, también incluso con China, ¿verdad? Pero Allende se convierte en un hito mundial porque es el primer presidente declaradamente de izquierda que llega por una vía democrática, que llega por una elección democrática. Ahora, tampoco seamos ingenuos, no llegó con la mayoría, ¿ya? Llegó apenas con el 36%, 36 y un poquito más. Por lo tanto, fue un presidente que no llegó con el apoyo masivo popular, pero que sin embargo ponía a Chile dentro de la historia política del siglo XX, porque en el fondo estaban los ojos del mundo sobre Chile porque había llegado un presidente de izquierda impensadamente por la vía democrática. Y además, ¿por qué fue? Porque era un político que ya, digamos, aunque ustedes no lo crean, ya era bastante, era un dinosaurio político Allende, no era un aparecido, ¿ya? Había sido, de hecho, subsecretario, había sido ministro, por lo tanto era un hombre que sabía. De hecho, Allende venía efectuando labores políticas desde la época de Aguirre Cerda, aparte de su carrera como médico pediatra, que esa era la formación de Allende. Ahora, sí hay que decir, chiquillos, que si bien Allende concordaba con el ideal marxista, lo cierto es que Allende era socialista de militancia política, ya no estaba dentro de las filas del Partido Comunista. Sin embargo, en la alianza que a él lo lleva al poder, sí estaba el Partido Comunista, que era en este caso la Unidad Popular. Ahora, este señor, por lo tanto, ¿cierto?, puso un eslogan que es bastante conocido: la vía chilena al socialismo. Vía chilena al socialismo. ¿Por qué? Y aquí probablemente ocurra un agarrón de mecha por parte de algunos, porque lo cierto, chiquillos, es que Allende no era partidario de una solución armada como primera vía. Eso tienen que tenerlo pero súper claro. ¿Ya? Allende estaba convencido de que los cambios sí se podían hacer por vía democrática. Ahora, ¿qué fue lo que probablemente le obstaculizó y que de hecho así lo reconocen los historiadores? Le obstaculizó el gobierno Allende, en que había sectores especialmente el socialismo que él defendía, que eran más revolucionarios, que sí creían en una vía armada, a lo que Allende, digamos, no estaba de acuerdo. De hecho, aunque pueda sonar hasta raro para ustedes, lo cierto es que el partido que más terminó apoyándolo a la larga fueron los comunistas, y no los socialistas, porque tenían esta dicotomía con Allende con relación a la vía, digamos, cómo llegar al poder. Allende, de hecho, puso eso, la vía chilena al socialismo, para diferenciarse de todas las otras revoluciones mundiales. También, como está diciendo la Karen, ¿cierto?, Allende habló de la revolución de las empanadas y el vino tinto, porque pretendía hacerlo a la chilena, como bien lo dijo él. Alexander, pregúntame nomás. Era sobre el tema de la vía armada, porque hace poco había leído un libro sobre Miguel Enrique, su biografía, y si bien Allende no era partidario de la vía armada, tenía, bueno, por su relación directa con su sobrino, él indultó en una ocasión al MIR y incluso lo tuvo de escolta para él, para su actividad de gobierno. Y de hecho se le fueron encima, por esa misma razón. No le gustó. Dale nomás. Habían hartos grupos revolucionarios para la época. En el libro se cuenta más o menos de que incluso había conflictos dentro de los mismos grupos revolucionarios, porque por ejemplo estaba la Vanguardia Obrera Popular, la VOP. La VOP. Y eso lo acusaban de estar más radicalizado, un grupo más anarquizado, y tenían disputas con el MIR. Que también yo creo que el tema es que toda la izquierda está muy fragmentada a la época. Así que, es que de hecho el gran error de Allende fue tratar de unir a toda la izquierda. Era imposible, y de hecho hasta el día de hoy lo es. Es cosa que ustedes se fijen qué es lo que está pasando en la política chilena ahora. La izquierda tiene el gran problema de no estar nunca unida, no pueden, les cuesta pero una barbaridad unirse, cosa que por ejemplo no pasa en la derecha. Ya en la derecha es súper pragmática, cuando ellos tienen que conseguir un objetivo, son capaces de transar ciertas cosas para lograrlo. La izquierda chilena y la izquierda mundial, no. Y pueden ser mayoría electoralmente incluso, pero no lo capitalizan, no han aprendido a capitalizarlo pese a todos los porrazos que se han pegado. Son muy demasiado idealistas. Ahora,
El programa de Allende, para que vayan aplicando nociones económicas, chiquillos, es un programa de planificación centralizada. Acuérdense que esto lo hablamos nosotros en economía, o de planificación central. Ustedes dirán, ¿qué es eso? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el sistema de planificación centralizado, de planificación central? Sistema socialista como el de la Unión Soviética, en todo lo rige el Estado, el máximo, ¿cómo se llama? El que mueve la economía del Estado, el que genera la inversión en el Estado. De hecho, para ser súper sintética, a propósito de lo que dijiste tú, David, el sistema de planificación centralizada, chiquillos, en el fondo, ¿qué es lo que significa? Que el Estado resuelve las 3 preguntas básicas. ¿El qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y para quién? Es decir, en un sistema de planificación centralizada, chiquillos, no hay intervención privada. Ya no la hay. Por lo tanto, lo primero que plantea Allende es, en estricto rigor, que el Estado va a tomar el control de la economía. Por eso, la clave en el gobierno de Allende es la estatización del sistema productivo. Es decir, va a pasar todo a manos del Estado. Y por eso no querían, la derecha especialmente no quería Allende, porque eso implicaba que el derecho de propiedad se iba a perder. ¿Ya? Allende lo planteó así, fue bien en ese sentido, no le mintió a nadie en la propaganda. Él quería que los principales recursos del sistema productivo pasaran a manos chilenas, ¿ya? Y del Estado chileno. Por eso se entiende, por ejemplo, que en el año 71, ¿cierto? Allende haya hecho la nacionalización del cobre. Es decir, chiquillos, el 100% de la gran minería del cobre queda en manos chilenas. Ahora, también ustedes comprenderán, hizo lo propio con la reforma agraria, es decir, aceleró el proceso de reforma agraria y por lo tanto estatizó y empezó a tomarse todos los grandes fondos que habían. Por eso se dice que en la época de Allende fue la mayor cantidad de violencia en el campo, porque evidentemente los dueños no quisieron soltarle el tema a Allende, ¿ya? Porque además, y aquí viene la debate, chiquillos, entre historiadores, si es que Allende fue o no fue inconstitucional. Algunos dicen que efectivamente Allende fue inconstitucional porque alteró el derecho de propiedad. El punto es que Allende utilizó un resquicio legal que nadie advirtió en su momento. Lo que hizo Allende, chiquillos, para poder hacer la estatización de todo esto, fue una ley que se había publicado en la República Socialista de los 12 días de 1932. ¿Qué era ese decreto? Que se le permitía al Estado, digamos, estatizar cualquier recurso que considerase estratégico. Y por lo tanto, definir, ¿cierto?, a cuántos años y de qué forma le pagaba a la persona que le estatizaba ese negocio, industria, bien, etc. Por lo tanto, ¿qué hizo Allende? Agarró el decreto y lo tomó y lo aplicó. Ustedes dirán, ay, pero profe, si fue un decreto que se hizo en un gobierno de facto. Absolutamente de acuerdo. El tema es que como ese decreto quedó ahí y nadie lo borró, en definitiva seguía teniendo existencia legal y era válido. Por lo tanto, Allende agarró eso y empezó a usarlo. Obviamente eso produjo la molestia colectiva de toda la élite política, digamos, especialmente de la democracia cristiana, porque no era el acuerdo supuestamente que habían llegado, y obviamente de la derecha, que tampoco le gustó. Dale nomás, David. Es que cuando ocurrió lo de la República de los 100 días, después todos los decretos leyes que ya se habían formulado, los decretos leyes son las leyes que se formulan en estados excepcionales, así es, pasaron por una comisión que se llama la Comisión de Sandy, y la Comisión de Sandy lo analizó y dijeron, no, están en derecho. Exacto. Y por eso siguió manteniéndose como dentro del ordenamiento. Exacto. Y nadie pensó que Allende iba a usar porque es un resquicio legal a la larga. En el fondo, chiquillo, lo que hizo Allende no fue ilegal. El tema es que nadie, digamos, pensó que lo iba a hacer, y obviamente quedó la escoba cuando lo hizo. Y provocó, digamos, un terremoto político y que hizo que finalmente la democracia cristiana empezara a distanciarse para ser parte después de la oposición a Allende. Ahora, para ir cerrando esta parte, lo cierto es que Allende con este plan, chiquillo, obviamente con este modelo económico que quería colocar, ¿cierto? Claramente el Estado se iba a hacer cargo. Ahora, hubo otras medidas que los hizo también y lo que lo puso en el programa de las 40 medidas. ¿Ya? ¿Cuáles eran esas 40 medidas? Eran 40 acciones esenciales que quería hacer, digamos, Allende para llevar
y participar, premiar, digamos, la participación de la ciudadanía, además de reforzar el control del Estado sobre el sistema productivo. Dentro de esas medidas, muy importante, que fue la entrega de medio litro de leche en los colegios. Poner, por ejemplo, el servicio de desayuno y once, por ejemplo, que se hacía la once, de hecho, antes se hacía con las jornadas que había de escolares que había en la tarde. Por lo tanto, y también dentro de estas medidas, colocó y creó el Ministerio de la Cultura y de la Mujer, para que ustedes sepan. Por ende, hizo bastantes medidas orientadas a reforzar este tipo de derechos. Lo que obviamente, especialmente lo del cobre, no fue bien visto ni por Estados Unidos ni por la élite política nacional. Ahora, hasta aquí, chiquillos, ¿cómo vamos? Bien, ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Ya, qué bueno. Súper bien, profe. Qué bueno, ya. Bien, Entonces profe. Genial. Voy a hablar una cosita más antes que vayamos a recreo. ¿Cómo era la calidad de los alimentos? La verdad, por lo menos en el primer año de trabajo, muy buena. Ya el año 71, de los 3 años que alcanzó a estar Allende, fue el mejor. De hecho, pudo abastecer, digamos, bien a la población, pero 72 empieza a haber un declive porque la reforma agraria que implementó Allende no dio los resultados esperados por varios motivos, y ahí empezó a decaer la producción, digamos, en general en Chile. Ahora, lo cierto, chiquillos, es que todos estos gobiernos tienen un marco contextual que es nacional e internacional. En el caso internacional ya sabemos, como mencionábamos delante, el conflicto ideológico que obligó a Chile y al resto de los países del mundo a tomar una posición, pero además hay que recordar que la Revolución Cubana produjo un efecto en América Latina bien potente, porque Estados Unidos, pese a todo lo que intentó con el bloqueo e intentar invadir, ¿cierto? Cuba no logra erradicar la figura de Fidel Castro. Por lo tanto, la Revolución Cubana genera un efecto de atracción sobre las izquierdas del continente, a lo que Chile no se va a poder resistir tampoco. De hecho, también aquí hay que reconocer que en definitiva Chile tuvo movimientos de izquierda, digamos, revolucionaria con carácter paramilitar, como era el caso del MIR, ¿ya? Que no es el único, pero es el más importante y fue el más célebre de la época por su vinculación con la familia Allende, como conversábamos recién. Lo cierto, chiquillos, es que Chile estaba dividido. Había una polarización ideológica. ¿A qué me refiero con polarización? A que la gente en realidad no era neutra en la época. Fue cada vez más difícil hacer que la gente fuese neutra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría estaba entre el centro, la izquierda y la derecha. Y obviamente después, finalmente, especialmente con el gobierno de Allende, la división fue entre partidarios de Allende u opositores de Allende. De hecho, como ustedes podrán ver, ¿cierto? En la década de los 70, van a haber marchas todos los días en el gobierno de Allende por partidarios y detractores. Y eso va a ser el mejor reflejo de la polarización política que había en la época. Ahora, como les decía, el naranjazo va a ser un punto de corte en el año 64 con relación a la, comillas, amenaza que significaba Salvador Allende para la política en la época. Por lo tanto, está todo dentro de un contexto, pero la palabra, chiquillos, que a ustedes no se les puede olvidar es polarización. ¿Ya? Esa es la palabra que mejor define en esa época a este gobierno y a estos gobiernos. Son las 12:35. Sugiero que nos tomemos un receso hasta las 12:47. ¿Qué les parece para que después nos vayamos de largo con lo que nos queda? Sí, bien. profe. ¿Sí? Para que los pobres ahí no estén tan cansados. Ya, entonces, niños, vamos a volver a las 12:47 y de ahí seguimos hablando los demás temas de esta materia. Así que nos vemos en un ratito. Voy a parar la grabación por si quieren conversar. Es igual que una prueba común. Es decir, no siempre, chiquillos, la nota más alta la representa un 7. En este caso, no siempre el que tuvo los 850 realmente los tuvo en la realidad. Cuando hay puntaje muy bajo, el DEMRE opera igual que en la escuela. Es decir, toma la escala desde el más alto y de ahí corta para abajo. Que eso puede haber ocurrido el año pasado y que por eso los puntajes son más altos. Ojo con eso. Puede que a lo mejor el año pasado nadie haya alcanzado los 850 y sin embargo tomaron, por ejemplo, no sé, alguien que sacó 840 y lo subieron
a 850 y de ahí cortaron para abajo. Y eso hace que evidentemente las notas suban y los puntajes suban. ¿Ya? Eso puede haber ocurrido. La tabla, ¿dónde la pueden ver, David? Creo que en el Demre, ¿cierto? Están ahí. Debiera estar ahí. Sí, yo la tengo. Sí, yo la tengo. Si quieren, se las mando por acá como archivo. Ya, por fin. Porque así para que todos la vean al tiro. Y también por el grupo. Ya. Bueno, me gustan Sí, claro. prefiero las dos vías. Ahora, Claro, retomemos, ¿cierto? Dale nomás, David. Comparé, profesora, hice este año con el año pasado y el anterior. Y el puntaje, supongamos de 2 años atrás, con ese mismo puntaje se sacaba un puntaje más alto. El año pasado, ¿cómo se le llama? Bajó. Pero dicen que este año la cosa va a ir hacia más abajo. Yo creo lo por mismo. Por el tema de la pandemia y los métodos para estudiar. Así es, yo creo que va a ir por ahí. ¿Profesora está grabando? Sí. Si desea, quiero contarle algo que ayer me tocó vivir. Que fue un grupo de WhatsApp de preparación de la PTU. A ver, espérate. Ya, te voy a dar un par de minutos así para no atrasarme con la materia. Así que, súper cortito. Espérame, aplícale el poder de síntesis a partir de, ya, hagan el ensayo que les dejé. Es un ensayo que es bien específico y no se desmoralicen por los resultados porque si bien puedan ser bajos, pero es un ensayo que es bien específico y de hecho les voy a subir otro que no es tan específico, que es más de la línea de EMRE, ¿ya? Para que tengan el comparativo de los dos y porque además quiero fijar una fecha también de reforzamiento para todos. Pero yo estoy viendo que a lo mejor voy a tener que tomar el viernes o el sábado porque mañana y el miércoles quiero dedicárselo a los teletines, ¿ya? No sé, digamos, en qué fecha lo voy a poner exactamente. De hecho, después quiero hacer un formulario tipo encuesta para que todos contesten y hagan modelos del DEMRE, ¿ya? Por último, tomen algunos que sean más antiguillos, pero tomen, digamos, esos modelos. Dania, voy a bajarlos porque yo tengo solucionario original, ¿ya? Eso sí, por último les puedo subir las claves, para que si tienen dudas podamos revisarlo. Y hagan ejercicio, lo más importante. Ahora, retomando lo que estábamos hablando, ¿cierto? Lo primero que yo quería explicarles es este tema, el populismo. El populismo, como dije, es una estrategia política que buscaba acercar a los sectores populares a estos gobernantes. En el caso de Chile, el fiel representante del populismo, chiquillos, es Carlos Ibáñez, ¿ya? Pero no es el único. En Argentina, pese a que no se ve mucho, pero igual puede que se los hayan mencionado, es Juan Domingo Perón. En Brasil tenemos a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, y en México, que si bien por ahí lo he visto mencionado, pero en realidad lo pescan re poco, Lázaro Cárdenas. Estos son los grandes exponentes del populismo en la región latinoamericana. Ahora, ¿qué características tiene? Para que lo vamos analizando rápido con Ibáñez. Rechazo a los partidos políticos tradicionales. Ibáñez usó la escoba precisamente para colocar eso. Intenta representar los intereses de las masas populares. Obvio. De hecho, si ustedes se fijaron, todo lo que hizo Ibáñez iba apuntado a eso, precisamente a representar a los sectores más pobres. Por ejemplo, fiel reflejo de eso el Banco Estado y la Corporación a la Vivienda, ¿cierto? Luego, en lo económico, proteccionismo económico. Es decir, y aquí un poco quizás Ibáñez se sale un poco la regla, pero el hecho es que la gran mayoría de los gobernantes que ustedes vieron impulsaron el crecimiento desde adentro o impulsaron o mantuvieron modelos industriales, ya basados en el rol del Estado como principal agente económico. ¿Por qué? Porque ellos en ese sentido se hacían una lectura bastante correcta, que es que sus respectivos países no podían seguir dependiendo como dependían hasta la década de 1930, ¿cierto?, de la economía, digamos, internacional. Por lo tanto, por ejemplo, si bien Ibáñez intentó, ¿cierto?, asesorarse por la misión Klein-Sachs, lo concreto es que no estaba dentro de sus planes sacar totalmente el modelo EASY. Por lo tanto, se ajusta, si ustedes se dan cuenta, a este tipo de cosas. Y en lo social, ¿cierto?, alianza de clases antagónica, lo que buscaba Ibáñez, así como lo hizo Getúlio Vargas y otros, es que las relaciones entre trabajadores y empresarios fuesen armónicas. Por lo tanto, se trataba de buscar libertades para los empresarios por un lado, pero también cumplir ciertas demandas antiguas de los obreros por el otro.
Fue lo que pasó, por ejemplo, con la ley de salario mínimo campesino, precisamente con los trabajadores del campo, porque eso era algo que ellos querían tener hace mucho tiempo. Además, tengo que también mencionar en este periodo de que en el campesinado, digamos, del sur de Chile y del centro de Chile también ya habían entrado con fuerza las ideas socialistas, marxistas, digamos, y se estaba potenciando la organización obrera, que era uno también de los objetivos que después se planteó la reforma agraria. Eso es importante que ustedes sepan igualmente. Ahora, si vamos rápidamente a los tercios políticos, que era lo que les mencionaba delante, yo les comentaba, ¿cierto?, que había una polarización ideológica. Es decir, no había, digamos, en esta época se dio que prácticamente no había desinterés en la política, todo lo contrario. Mientras más, de hecho, se opinara, mejor. Es decir, la política era parte de las conversaciones familiares que habían en este periodo. Y en el caso de Chile, y obviamente considerando la dinámica de la Guerra Fría, habían tres sectores, digamos, políticos que van a estar representados a su vez por los gobiernos, ¿cierto? En el caso de la derecha, ¿qué gobierno representó a la derecha? A ver si se acuerdan. Alessandri. Ah, ya me estaban asustando. Dije, Alessandri Rodríguez, ¿cierto? Ya. No alcancé a contestar. Ya. Menos mal, porque me estaba ahí, me está dando un soponcio. Alessandri, ¿cierto?, es el gobierno de la derecha y está representada por partidos que venían desde el siglo XIX, Partido Conservador, Partido Liberal. Sin embargo, chiquillos, ante la arremetida del centro político y de la centroizquierda, la derecha chilena había perdido muchos miembros, digamos. ¿Quiénes eran la derecha en la época? Las grandes élites empresariales y obviamente los latifundistas que estaban en el campo. Por lo tanto, ellos, ¿cierto?, para poder tratar de lograr una mayor identificación dentro de la población, decidieron, ¿cierto?, disolver estos dos partidos y formarlos en un partido único que va a ser el Partido Nacional, que básicamente va a ser muy liberal en lo económico y muy conservador en el terreno, digamos, social y obviamente también político. Por ende, ellos no eran partidarios en este proceso de reforma que hizo en particular Frei, ¿cierto?, y Allende. Luego tenemos el centro político. Si ustedes recuerdan, hasta la primera mitad del siglo XX, el partido político más importante eran los radicales. Sin embargo, desde la ruptura del Frente Popular y la derechización de cierto sector del Partido Radical, que estuvo representado, ¿cierto?, con González Videla, este partido fue perdiendo miembros y perdiendo importancia dentro de la élite política. Y fue ganando terreno otro sector que había sido creado en el año 1939, que había sido la Falange Nacional, si ustedes recuerdan. Pero, producto de la necesidad de un grupo de miembros de ese partido de hacer reformas que fuesen mucho más vinculadas a los trabajadores, o una izquierdización, por decirlo así, es que se fundó, y basado también, chiquillo, en un enfoque teológico que estaba en la época súper vigente, que era la teología de la liberación, y que en el fondo representaba una iglesia que fuese mucho más, o estuviese mucho más en sintonía con las demandas sociales. De hecho, a muchos de los miembros de esa corriente, digamos, teológica les llamaron los curas rojos, le decían que eran curas comunistas o curas de izquierda. En definitiva, nació, ¿cierto?, el Partido Demócrata Cristiano. Actual democracia cristiana, como ustedes lo conocen perfectamente bien, ¿ya? Ahora, como bandera de lucha, el Partido Demócrata Cristiano también tomó la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, si bien tenía un enfoque y ciertos valores universales de izquierda, lo cierto es que ellos no eran partidarios del comunismo. Por eso, en definitiva, ustedes comprenderán, no se van a llevar posteriormente con la Unidad Popular. ¿Ya? Si bien le van a dar el favor a Allende de llevarlo, digamos, al poder político, lo cierto es que de todas maneras no tenía ninguna sintonía con el Partido Comunista. Hay que recordar que la doctrina social de la Iglesia era una doctrina anticomunista, por cierto, ¿ya? Entonces, por eso ahí, digamos, la dicotomía que había entre todos ellos. Ahora, lo cierto es que la democracia cristiana, hasta hoy, por lo menos, con sus variantes, es el centro político que tiene nuestro país, ¿ya? Ahora va, digamos, ciertamente en declive, pero lo cierto es que corresponde al centro político. Y luego tenemos a la izquierda. Esta izquierda que tiene hartas particularidades, porque partió primero con el Frente Popular, si ustedes recuerdan.
el Frente Popular, ¿cierto? Fue una alianza que llevó a Pedro Aguirre Cerda al poder y que estuvo representada por los radicales, por los socialistas, ¿cierto? Y por los comunistas. Pero como nosotros sabemos, ¿cierto? Hacia 1941 este Frente Popular se disuelve. Sin embargo, los comunistas siguen apoyando, digamos, a los gobiernos radicales, y ya con González Videla se marca la ruptura definitiva y la desaparición, ¿cierto?, por 10 años de lo que fue, digamos, el comunismo, para después con Ibáñez, cuando elimina esta ley de defensa permanente de la democracia, ¿cierto?, vuelven a aparecer en escena y forman una alianza política que va a englobar al abanderado, ¿cierto?, de esa área, que va a ser Salvador Allende. Pero primero se va a llamar con el nombre de FRAP, o Frente de Acción Popular Unitaria, ¿cierto?, que va a estar constituido por ¿quiénes? Por los comunistas, por los socialistas, ojo con eso, por los socialistas, por el MAPU, que era el Movimiento de Acción Popular Unitaria, y además va a estar constituido, chiquillos, por la izquierda cristiana, que fue la que tomó, más que la democracia cristiana, ¿cierto?, ya los planteamientos de la teología de la liberación, que era mucho más crítica del rol de la iglesia, del rol del Estado y naturalmente de la economía. Todos ellos van a formar el FRAP, ¿ya?, que por divisiones internas después se separan, pero vuelven a surgir en 1969 con otro nombre, que va a ser la Unidad Popular. Y la Unidad Popular, aparte de estos partidos y de estos movimientos, va a sumar al MIR, que se había creado de hecho en Concepción en 1965. ¿Qué era el MIR? El MIR era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y que de hecho estuvo vinculado, como bien está diciendo David, a la Universidad de Concepción. Por lo tanto, es la UP la que llega con Allende, chiquillos, para que se vayan acordando. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chiquillos? Profesora, Súper mandé bien, por acá la tabla de, ¿cómo ¿Mm? se llama? De puntaje. Sí, lo acabo de ver, gracias David, te pasaste. Vale, por nada, Muchas profesora. gracias. ¿Alguien más habló, creo? ¿O no? ¿Alguien iba a decir algo? No, pero para decirte que estaba todo bien, nomás que se entendía. Ya, ok. Y por aquí igual todo bien. Entonces, chiquillos, vamos resolviendo las preguntas. A ver, vamos a ver cómo andan en esta. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Ya, cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya, votaron casi todos. Hay aquí absoluta, digamos, coincidencia. Veamos. En las elecciones presidenciales chilenas de 1970, triunfó el abanderado socialista de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens. Su propuesta era iniciar el tránsito del país al socialismo, para lo cual se debían realizar una serie de transformaciones de naturaleza estructural. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes. 1. Nacionalización del cobre, obvio.
Y si la 1 es correcta, se va al tiro B y D. 2, estatización de los monopolios industriales, por supuesto, porque el Estado lo que quería era controlar el aparato productivo. Así que se iría en este caso la A. Y profundización de la reforma agraria también, obvio. Por lo tanto, lo que todos colocaron está correctísimo. La correcta es E. Y vamos a ver esta, a ver cómo andan. Perdón lo pixeleada que me quedó la imagen, pero a veces el programa no me ayuda. A los Thanos. Algo así. Entonces, vamos a relanzar la votación para que voten ustedes al tiro cuál es la correcta. Profe, una pregunta. ¿Dice entre la década del 60 o la década del 80? 60. Ah, ya. Gracias. Profe, está muteada. Ay, Pero perdón. sí dice 60 porque después dice 70. Muchas gracias. Década de 1960 y década de 1970. Ahí sí, perdón. Vamos, vamos. Me acuerdo cuando antes salía esta pregunta en la gratitud y decía el gobierno de la UP fue malo, pésimo, horrible. Y hay que poner horrible. Eran otros tiempos. Si no llegaba a buscarte cierto conglomerado de policía política. Pero bueno. Lo pala. Exactamente. Menos mal que ahora tenemos democracia en ese sentido. Bien, vamos a ir haciendo la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Oye, esta les costó harto. Y de hecho aquí hay ciertas, digamos, disonancias. Vamos a revisar al tiro. Entre la década de 1960 y principios de la de 1970, en Chile hubo una serie de transformaciones que enfrentaron a diversos sectores políticos y sociales, tensionando la estructura democrática. En este contexto, uno de los rasgos políticos que caracterizan este periodo está relacionado con la... Evidentemente la correcta es algo que yo les insistí en este periodo. Nos está preguntando por la situación político-social. Desde esa perspectiva, la principal característica es evidentemente la letra A. Estamos polarizados. ¿Por qué? Porque hay, digamos, divisiones políticas en las cuales nadie va a terminar siendo neutro como lo hablábamos delante. La política se va a tomar todos los espacios de la sociedad, en particular con el gobierno de Allende. De hecho, chiquillos, ustedes tienen gente que vivió en ese periodo, le dirán que hay gente que hasta se dejó de hablar por la elección de Allende y después por el golpe de Estado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es una marcadísima polarización ideológica. Por ende, la correcta ahí es la A y hacemos al tiro el descarte de las dos que ustedes colocaron. Concentración del electorado en un pequeño número de partidos políticos de derecha. ¿De derecha? No. No se concentraba en la derecha. De hecho, si no, no hubiese podido salir en este caso Frei y menos Allende. Ojo, si hubiese sido concentración del electorado en un pequeño número de partidos, sí, eso hubiese sido más atendible porque habían pocos partidos políticos en la época. Pero ojo, el que ponga de derecha hace la distinción. Y finalmente, la D, oposición generalizada frente a la realización de cambios estructurales, tampoco, porque salieron dos candidatos que iban con esa senda, que era en este caso Frei y Allende, que los dos iban desde diferentes enfoques ideológicos, pero los dos iban por la misma senda, ¿ya? Pero no se preocupe, Alexander, es normal que ocurra, están en la etapa donde pueden todavía pulir ese tipo de cosas, ¿ya? Así que ahí la correcta en este caso es la A. Ahora, lo que vamos a terminar de ver en este rato, chiquillos, es la parte económica social. Este periodo fue bien particular, chiquillos. ¿Por qué?
porque en lo político nosotros vimos la intolerancia que había y la polarización ideológica, pero en este otro periodo vamos a ver la crisis ya económica que hubo, que obviamente también se expresó en el malestar político y social que había. Eso nosotros nos damos cuenta, la parte económica impacta ciertamente en lo social, incluso en lo político. Y lo cierto es que el modelo EASY era una apuesta sumamente arriesgada, porque significaba, chiquillos, cambiar un paradigma estructural en Chile que venía desde la época colonial, es decir, romper un modelo primario exportador para pasarlo a ser un modelo de desarrollo interno. Ya, eso es lo primero que se tienen que acordar del modelo EASY. Sin embargo, en Chile fracasa estrepitosamente a la larga, porque hubo cosas que no se pudieron lograr y que estaban dentro del modelo EASY. Nosotros veíamos la otra vez que este modelo tenía 3 etapas, ¿cierto? Ya, lo hago al tiro, Connie. Lo primero que hay que recordar es que el modelo EASY, ¿cierto?, fue una solución a la crisis del 29. Eso tenemos que acordar. La crisis del 29, ¿cierto?, dejó en entrever que el capitalismo no era la mejor alternativa ante crisis económicas de esta característica. La solución doctrinaria vino desde el keynesianismo, ¿cierto?, que era una doctrina que propiciaba, ¿cierto?, la mayor intervención del Estado en la economía. Y que en el caso de América Latina llevó a que las economías de esta región decidieran, ¿cierto?, cambiar su modelo de desarrollo y dejar de orientarlo hacia afuera, es decir, superar la etapa del modelo de modelo primario exportador para reemplazar por uno que es, digamos, desarrollista interno, es decir, orientarse al desarrollo industrial, pero que el principal agente fuese el Estado. En el caso nuestro, ¿cierto?, ese modelo se llamó modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y que fue implementado, ¿cierto?, a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y que termina finalmente en el gobierno de Allende, porque después los militares, como sabemos, ¿cierto?, implementan el neoliberalismo económico como sistema, que tenemos nosotros hasta el día de hoy. Ahora, no sé si ahí más o menos queda como para refrescar un poco la mente de todos ustedes. Si ahí vamos refrescando. ¿Sí? Ya. Entonces, perfecto. Entonces el modelo EASY tenía 3 fases sumamente importantes. Primero era poder producir bienes de consumo directo. ¿Eso Chile lo logra? Sí. Ya de hecho hay marcas clásicas, como conversábamos nosotros, que fueron representantes de algunas industrias, como por ejemplo Jansa, Mademsa, por ejemplo. Pero habían fases también que eran mucho más complejas de implementar, que son las que ustedes están viendo ahí. Producción, ¿cierto?, de insumos industriales, líquidos, por ejemplo, repuestos, y eso Chile no lo pudo hacer. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque no tenía ni gran cantidad de dotación técnica, ni porque tampoco tenía la infraestructura para poder hacerlo. Por lo tanto, chiquillos, el modelo EASY no se pudo implementar por esta razón completamente. Es decir, no hubo voluntad empresarial fundamentalmente para poder renovar la infraestructura y para poder abrirse a hacer grandes inversiones. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que se rompió el principal objetivo del modelo EASY porque Chile siguió comprando afuera y por lo tanto gastando adentro. Lo que se produjo en definitiva con el modelo EASY fue un tremendo déficit fiscal. ¿A qué me refiero con esto, chiquillos? A que el gobierno estaba gastando mucho más de lo que estaba, digamos, ingresando. Además Había que una balanza exacto, comercial negativa. O sea, era una... Dale nomás, David. no había un orden fiscal. Tenías más deuda de lo que te entraba. Y eso es lo que es lo que pasa en Argentina. Dando un ejemplo. Exacto. Y de hecho, ¿qué es lo que además pasaba? Que, por ejemplo, los empresarios no tenían, al igual que ahora, no habían grandes impuestos tampoco para ellos. Y además, agreguémosle un detalle, la agricultura, que era uno de los pilares del modelo EASY, la agroindustria no se había modernizado. La agricultura seguía produciéndose como a principios del siglo XX. Y eso implicaba, por ejemplo, un cambio estructural en las relaciones entre trabajadores y empleadores, que eso tampoco había cambiado, y los inquilinos de principios del siglo XX tenían la misma relación contractual que un inquilino de mediados del siglo XX. Ahora sí, David, dale nomás. No, profesora, ya dije lo que tenía que haber dicho. Ah,
Perdón. Ahora, lo cierto es que se intentó de todo para evitar el final económico que ocurrió en el gobierno de Allende, sin poder implementarlo, ¿ya? Primero se trató de tomar un enfoque liberal, que fue lo de la misión Klein-Sachs, que yo les mencionaba adelante, que lo que proponía era básicamente reducir el gasto del Estado en materia social, es decir, quitar algunas ayudas sociales, darle más libertad a los empresarios, pero también como contraparte, la misión Klein-Sachs, chiquillos, trató también de elevar la proporción de impuestos. Es decir, planteó la idea de que tenían que cobrarse más impuestos para que el Estado lograra, digamos, evitar el déficit fiscal que estaba teniendo. Por otro lado, ¿por qué Alessandri implementó la reforma agraria? Por eso coloqué el gobierno de los gerentes, para que siempre lo asocien a Alessandri. Porque si algo estaba consciente Alessandri, más allá que él fuera a lo mejor pro liberalismo económico, sí tenía claro que la agricultura en Chile tenía que ser competitiva para que Chile pudiese también seguir exportando productos afuera. Por lo tanto, para eso tenía que propiciar el mayor rendimiento agrícola. En ese sentido, y quizás a lo mejor que ustedes comprenderán traicionando su postura ideológica, Alessandri hace caso a la postura que en esa época planteó la Comisión Económica para América y el Caribe, ¿ya? Para América Latina y el Caribe, que fue la CEPAL, que era implementar una reforma agraria. ¿Por qué? Porque la CEPAL, de hecho, una de las cosas que planteaba en esa época era que la mala distribución de la tierra hacía que precisamente digamos, la agricultura estuviera concentrada en pocas manos y además estuviese atrasada. ¿Por qué? Porque a los empresarios les convenía tener un sistema con esas características. Ellos seguían ganando, pero no había un cambio estructural en la manera de producir la tierra ni en la vinculación con los trabajadores. Por eso, en el caso de Chile, se decidió implementar, ¿cierto?, una reforma agraria. De hecho, ¿qué objetivos tenía la reforma agraria, chiquillos? Primero, fijarse que fue, como dije antes, la única reforma que fue común a Alessandri, Frei y Allende, con diferente énfasis, estamos de acuerdo, pero fue la única que compartieron en común. Ahora, la reforma agraria tuvo varios objetivos. El primero y el más importante era redistribuir las tierras, ¿ya? Por eso, uno de los grandes lemas que tuvo la reforma agraria fue una frase que ustedes deben haber escuchado por ahí. La tierra, ¿para quién la trabaja? Eso me imagino que ustedes lo deben haber escuchado por ahí. Luego, en segundo lugar, era fortalecer la organización obrera. ¿Por qué? Porque lo que aspiraba la reforma agraria, chiquillos, era que la tierra no la trabajaran los campesinos solos, sino que en comunidad, de tal manera que pudiesen traspasarse, ¿cierto? Información, conocimientos, ayuda, de tal manera que la tierra fuera elevándose en términos de productividad. Y tercero, y muy importante, era también elevar el rendimiento de la tierra. ¿Por qué? Porque si se producía más, el mercado podía, evidentemente, dinamizarse, porque podía absorber mano de obra que estaba cesante por un lado, y por la otra, promover cierto el comercio y las otras áreas que dependían de la agricultura, incluso la misma industria. Por lo tanto, si la reforma agraria hubiese resultado bien, probablemente el panorama económico de Chile de esa época hubiese sido bastante mejor que el que tenían en ese periodo, ¿ya? Ahora, como les comentaba, la reforma agraria tuvo diferentes énfasis. Por eso son etapas distintas. En el caso de Alessandri se llamó la ley de macetero porque Alessandri, primero que todo, tocó más que nada tierras estatales y empezó un proceso bastante acotado y lento de lo que fueron las tenencias de tierra. Es decir, atacó solamente los fondos de menor cantidad de hectáreas para evitar naturalmente el reclamo masivo de los empresarios que eran el sustento político que él tenía. Luego, Eduardo Frei sí que hizo cambios más profundos porque Frei empezó las expropiaciones y además fortaleció el desarrollo de cooperativas agrícolas y de sindicatos agrícolas, entendiendo de que para poder elevar la productividad de la tierra había que tener trabajadores contentos también haciéndolo. Ahora, Allende
fue el que llevó, digamos, la expropiación a niveles más profundos, porque para poder hacer este proceso, chiquillos, lo que hizo Allende fue, digamos, usar este decreto del año 32 que les decía yo. Es decir, para el Estado, para lo que fue la banca, las escuelas y el campo, utilizó este decreto. Lo único que no lo usó, chiquillos, fue la nacionalización, porque esa la votó el Congreso. Pero para todo lo demás, Allende agarró el decreto del 32, digamos, y empezó las expropiaciones. Y eso llevó, como les decía también, si es que ustedes tienen familiares que lo hayan vivido, a una violencia bien profunda en los campos, porque los dueños de fundos hacían guardias para evitar que se tomaran los campesinos los fundos. De hecho, eso fue una de las primeras cosas que cuando Pinochet asume en el poder político, digamos, saca. ¿Ya? Después lo que hizo Pinochet fue devolver a sus legítimos dueños esos terrenos que se habían logrado con la reforma agraria. Y obviamente la persecución de todos los sindicatos de campesinos que habían en ese periodo. Por lo tanto, fueron procesos que fueron cada vez más profundos y que hubiesen sido muy, muy potentes y muy sólidos si es que se hubiesen hecho de, quizás, digamos, como estaba la idea plasmada. ¿Por qué, digamos, fracasa este modelo, chiquillos? Básicamente por tres cosas. Primero, porque los campesinos se negaron en muchos casos a recibir ayudas del gobierno. Es decir, antepusieron el conocimiento de la experiencia con respecto a las ayudas técnicas que había en esa época. Porque de hecho se creó el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario para eso, para poder apoyarlos también en la parte del desarrollo campesino. Sin embargo, muchos campesinos desconocieron el aporte de los técnicos y por lo tanto no hicieron caso a las recomendaciones. Por otro lado, también la organización campesina no dio los frutos esperados porque muchas de estas organizaciones campesinas hicieron una labor más política que laboral y por lo tanto del campo empezó a bajar su rendimiento y productividad. Y por si fuera poco, también, digamos, los apoyos del gobierno, en particular en el gobierno de Allende, fueron disminuyendo producto de la debilidad que empezó a tener económica el Estado. Por lo tanto, tampoco pudieron echar a mano con sus propios recursos la implementación de esta reforma. Por ende, la reforma agraria sufre un gran traspié con Allende y en la práctica termina siendo uno de los puntos que finalmente lo lleva al desastre económico que termina ocurriendo a su gobierno. No es la única razón, pero es una también de las más importantes. Ahora, no sé si hasta aquí, chiquillos, les queda más o menos claro, si tienen alguna duda sobre este punto. ¿Dudas que les queden? ¿Todo bien? Ya. Sí. Entonces, vamos viendo lo último, que es bastante importante, que son las preguntas. Vamos a ver cómo responden ustedes en eso. Voy a relanzar la votación al tiro. Vamos. Vamos, vamos, niños. Vamos a hacer la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. La gran mayoría de ustedes se fue por la A y vamos a revisar la C, que es la otra que causa, digamos, conflicto.
En los primeros años de la década de 1950 en Chile, se produjo una seria crisis del modelo de economía abierta hacia adentro. Se estancó el crecimiento económico y el fenómeno inflacionario alcanzó cifras de 2 dígitos. Entre los efectos económicos, sociales o políticos relacionados con esa crisis, se puede mencionar el incremento de la migración interna y, evidentemente, la expansión de la marginalidad urbana. Porque evidentemente también, y eso es un efecto que incentivó, por ejemplo, las poblaciones callampa, cuando empezó a producirse, ¿cierto?, esta crisis económica, por ejemplo, en el campo, mucha gente decidió emigrar a la ciudad y obviamente las poblaciones callampas finalmente se transformaron en tomas de terreno, que van a ser otro dolor de cabeza más de la población. Por lo tanto, la correcta es la A. Veamos la C. La disminución de la actividad sindical en los espacios urbanos industriales. No necesariamente. De hecho, los sindicatos siguen subsistiendo. Es más, en el año 55 se crea la Central Única de Trabajadores, la CUT. ¿Cuál es la diferencia entre las poblaciones callampa? Ya, para respondértelo rápido, Connie, las poblaciones callampa son el símil de lo que nosotros diríamos ahora los campamentos. Es decir, fueron tomas generalmente en sitios eriazos que estaban abandonados, que podían pertenecer o al Estado o a particulares que la gente se tomaba para poder establecer vivienda. Ahora, en el caso de los CITES y los conventillos eran viviendas ya que estaban habitadas, pero que se dividían, eran grandes caserones, digamos, o casas muy antiguas que se dividían en habitaciones. En el caso de los conventillos tenían un patio en común y en el caso de los CITES no tenían habitualmente un patio en común, sino que era una especie de callecita que los dividía a ambos. No sé si con eso te respondo la pregunta. No, no son de la misma época. Los CITES y los conventillos, si bien, digamos, los conventillos, bueno, los CITES ahora se mantienen un poco, pero los CITES y los conventillos son más bien característicos de la primera mitad del siglo XX y las poblaciones callampa van a hacer su aparición a partir de la década de 1930. ¿Ya? Por lo tanto, no son paralelos a la misma época. Diría que las poblaciones callampas son posteriores y se generan a partir de lo que ocurre en Chile con la crisis del 29. ¿Ya? Ahora, de nada. Vamos a ver cómo les va en esta. Voy a relanzar la votación al tinito. Y de ahí, chiquillos, les comento una cosa más y terminamos por lo menos por este bloque. Vamos. Vamos, vamos. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Esta les costó más. Por la cantidad, digamos, yo imagino que fue por el texto, ¿cierto? Bien, durante los periodos presidenciales de la democracia cristiana y de la unidad popular, la reforma agraria fue foco de diversas críticas. Algunas de estas críticas se expresan en el texto anterior, destacando que
Aquí la correcta es la alternativa A. ¿Por qué? Primero, lo que dice, ¿cierto? El texto es bastante orientador. Fíjense lo que viene después de este paréntesis. La división de la tierra de un país como Chile en una gran cantidad de pequeñas propiedades hace muy difícil el progreso de la agricultura. Es decir, está criticando la fragmentación de la tierra producto de la reforma agraria. Después dice, la incorporación de nuevas técnicas, la mecanización, la producción a gran escala, la industrialización. Por lo tanto, según él, ¿cierto? Jaime Gasmuri, dice que en el fondo la reforma agraria era muy criticada porque en la práctica, si bien se había creado para un objetivo que era modernizar la agricultura, la dividieron tanto que según él, eso hacía imposible el desarrollo, digamos, homogéneo de las tierras y por lo tanto elevar el rendimiento. Desde esa perspectiva, la correcta es la letra A. Ahora, la otra que pusieron ustedes, que era como para prestar la duda, ¿cierto? Era el surgimiento de pequeños propietarios perpetúa las estructuras de explotación laboral. La pregunta es, ¿por qué colocaron eso si en realidad no está hablando de la explotación de los trabajadores? Lo único que está haciendo es criticar por qué se dividió la tierra así y las dificultades que eso trajo. Por lo tanto, la B no da lugar porque no menciona la parte de explotación laboral. Ahora, la correcta entonces es la letra A. Chiquillos, ¿cómo quedaron hasta aquí y ahora con la materia? Súper bien, profe. Ya. Bien, profesor. Perfecto. Qué bueno. Ahora, yo les mencioné ayer que si no alcanzábamos a cubrir todo, es decir, faltando, ¿cierto? Que en este caso falta lo que ver en profundidad el gobierno de Allende y lo que fue el régimen militar, necesitaría contar con ustedes para hoy en la tarde. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden hoy? Yo sí, Entiéndase, profe. ya, perfecto. Entiéndase que sería a partir Yo de sí las 5:30. puedo. ¿Pueden ustedes o sería demasiado denso? Manito en alto hoy. Que voten. Yo igual puedo, profe. Ya. Perfecto. Connie, si no llegases a alcanzar, mira, de todas maneras voy a dejar la clase grabada y lo que sí haría es, obviamente, es, digamos, darles otro día, otro espacio con dudas, que estoy viendo, chiquillos, si las voy a colocar mañana en la tarde o el miércoles en la tarde, porque todavía no me confirman si mañana voy a tener jornadas curriculares en el colegio, por eso todavía no le he informado el horario de los teletines, pero se supone que va a ser todo el día, entonces no nos han dicho nada todavía. Espero poder informarles en la tarde, confirmarles bien qué horario y qué día va a ser. Pero entonces nos reuniríamos hoy día en la tarde a las 5:30. De todas maneras, esta clase la voy a subir en un rato más para que ustedes la tengan, ¿ya? Así que eso, chiquilines. Va bien, profesora, porque varios que ¿Mm? me contaban varios niños que en varios colegios donde están no alcanzaban a pasar toda la materia. Claro, porque es que de hecho ha costado mucho y de hecho con los teletines voy a tener que ser el doble de sintética con lo que he sido con ustedes. ¿Ya? Porque con ellos, evidentemente, la idea es mandarlos con la materia cubierta, pero evidentemente no con la profundidad que podemos verlo con ustedes. Pero la idea es que ustedes, chiquillos, dejarlos listos hoy día. Y que hagan el resto de la semana reforzamiento, ayuda y coordinar un horario para que ustedes puedan aclarar todas las dudas que tienen. Pero eso. Profesora, ¿a usted le Entonces, toca ver la PTU? Ya está, le va a tocar estar ahí por cuando estén supuesto, dando la PTU. sí, pues sí voy a darla. De hecho, a mí me toca en el grupo ¡Alá! 2. Sí, pues. No, yo no me pierdo el magno evento. Y espero Claro. poder dar la historia porque el año pasado me la sufrí toda. Sí, me toca a mí, Ya, chiquillo, el grupo 2. Jiji. Así que Se tengo tiempo, viene y nos vemos. Ya, por profe, supuesto. entonces si saca más que yo, le invito a un completo de avena. Que conste, chiquillo, aquí está grabado para el mundo por si acaso, para que después no se puede correr si me va mejor a mí. Ya, niños. ¿No la encontraste? Ya, no se preocupen, yo se la vuelvo a... porque la mandó David al grupo, pero voy a mandarla a Instagram también, para que ustedes las tengan, ¿ya? Así que no os preocupéis. Ya, niños, los dejo para que puedan ir a almorzar, reponer las energías y usen el mismo link para hoy en la tarde, ¿ya? Así que nos vemos a las 5:30 si Dios quiere. Chao, pequeñuelos, que estén muy bien. Muchas gracias, Chao, profe. profe. Que vaya bonito.